Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos, 1812-1991, de Agnes Pierce. Capítulo 4. Historia leyenda de Darío Galera. A principios del siglo XIX, la Marina española se encontraba severamente resentida por el desastre sufrido en 1805 por su armada invencible, aliada a la escuadra de Francia en la infausta batalla de Trafalgar, a manos del almirante inglés Horatio Nelson. Sin embargo, maltrecha como estaba, todavía era capaz de hacer frente a los ataques ininterrumpidos que ingleses, holandeses y corsarios de todas las nacionalidades dirigían contra las naves que volvían de América cargadas de mercaderías, oro y especias. Pero los trascendentales acontecimientos históricos que siguieron a la invasión de España por Napoleón y la independencia de las colonias españolas en la América continental asestaron aún más fuertes golpes a su estabilidad. Fernando VII, como su padre, siguió humillándose ante Napoleón, quien instaló como rey a su hermano José, a quien los españoles apodaban Pepe Botella, por su afición a las libaciones. Tras la rebelión de los patriotas españoles, reforzada por el ejército inglés al mando del general Wellington, las tropas hispano-inglesas expulsaron al ejército francés y volvió al trono Fernando VII. A su muerte, en 1833, se disputaron el derecho al trono su hija Isabel y su hermano Carlos. Esta contienda precipitó a España en una prolongada y cruenta guerra civil y propició el éxodo de cientos de españoles que se establecían en los puertos de Sevilla o de Cádiz, en espera de las flotas de galeones que salían cada año para Cartagena de Indias, Colombia, y Portobelo, Panamá, con divisiones que se dirigían a La Habana, Cuba, Veracruz, México, y La Guaira, Venezuela. Estos bajeles, que navegaban únicamente al impulso del viento, con 3 palos de velas cuadras o triangulares de alto bordo, eran más cortos y anchos que las galeras movidas a vela y remo que se utilizaron a principios del siglo XVIII y de las cuales, por aquella época, algunos unirremes todavía navegaban por esos mares de Dios. Uno de aquellos emigrantes que atiborraban los muelles de Sevilla en espera de encontrar un lugar con destino a cualquier sitio en la flota de esos galeones, que estuviera por zarpar por el Guadalquivir hasta desembocar en el Atlántico, era Darío Camperos del Rey, joven de 17 años, gallardo y aventurero. Consigo llevaba todo cuanto constituía su escaso patrimonio, una gran aversión a la monarquía y la férrea decisión de labrarse un porvenir en las pródigas tierras americanas, de cuyas riquezas se hacían lenguas todos los que de ellas venían. Como él, muchos otros jóvenes esperaban embarcarse en el primer galeón que zarpara, fuera cual fuere su destino. Los galeones que venían de América, cargados de ricas mercaderías, eran por supuesto presa codiciada de los barcos piratas que merodeaban el océano, pero no lo eran menos los que iban hacia América, tanto por su cargamento como por los bienes en dinero y pertenencias que transportaban los emigrantes, que solían llevar consigo cuanto poseían. La nave en la que le tocó en suerte embarcar a Darío Camperos llevaba rumbo hacia Cuba e iba repleta hasta las amarras. Desde que entraron en alta mar, las borrascas empezaron a azotar al galeón, meciéndolo como un péndulo entre las enormes olas. Durante días y noches, los vientos tambalearon peligrosamente la embarcación, dejando un buen saldo de heridos y alguno que otro desaparecido barrido por las olas, principalmente entre el grupo de los jovenzuelos compañeros de Darío, que viajaban sobre cubierta. Cuando amainó un poco la tormenta, el galeón empezó a avanzar trabajosamente impulsado por el viento, y entre la bruma, a lo lejos, divisaron 2 embarcaciones a la deriva. Al acercarse, se percataron de que la tormenta había zarandeado de tal manera a las 2 galeras, golpeándolas una contra otra, que les había causado daños muy considerables. Una de las galeras a duras penas podía mantenerse a flote, y como la otra parecía estar a punto de zozobrar, la gente empavorecida brincaba hacia la menos dañada, poniéndola a su vez en peligro de hundirse por el sobrepeso. El capitán del galeón, en el que viajaba Darío, ordenó que fueran trasladados a bordo las mujeres y los niños,
que afortunadamente eran pocos, y ante la imposibilidad de hacer nada por los que quedaban, tomó la decisión de proseguir el viaje con la esperanza de llegar a tiempo para enviarles ayuda. La tripulación de las naves averiadas hacía lo imposible por efectuar las reparaciones de urgencia, pero necesitaba ayuda, brazos fuertes y dispuestos. Cuando el galeón estaba a punto de partir, Darío Camperos pidió permiso al capitán para ser transbordado a las galeras como voluntario, bajo su absoluta responsabilidad. Su ejemplo entusiasmó a los demás jóvenes compañeros de cubierta, y uno por uno fueron brincando a la galera entre las aclamaciones de todos, cediendo así sus lugares para que un mayor número de personas fueran rescatadas. El capitán ordenó que se les dejaran alimentos, medicinas y herramientas o cualquier material que les pudiera ser útil, y el galeón siguió su ruta hacia La Habana. Los días pasaron, y la esperanza de volver a ver con vida a los ocupantes de las galeras se iba perdiendo, cuando un día la gente del malecón miró asombrada cómo iba acercándose poco a poco, con mucha dificultad, no solo la galera averiada, sino que venía acarreando penosamente a la que había estado a punto de zozobrar. En el muelle se agolpaba casi toda la población para darles la bienvenida y para aclamar a Darío Camperos, el héroe del salvamento de las galeras. Desde entonces, siempre que se referían a él le llamaban Darío, el de las galeras. No tardó mucho en ser él mismo el que se adoptara el sobrenombre, como nombre propio autodesignándose Darío Galera. 7 años más permaneció en Cuba dedicado a toda clase de negocios de compraventa de mercaderías, que inició con la espléndida gratificación que le otorgó el noble español propietario de las galeras y con el apoyo que encontró a manos llenas en el medio naviero. Cualquier mercancía que estuviera en demanda inmediata era objeto de su interés, así que lo mismo comerciaba con minerales, tabaco, papa, azúcar o maderas que con casas, comercios o telas. El año de 1836 trajo consigo acontecimientos de gran significación. Los colonos norteamericanos, que en forma masiva habían penetrado y se establecieron en el territorio mexicano de Texas, la proclamaron república independiente. 9 años más tarde sería incorporada oficialmente a los Estados Unidos. España reconoció la independencia de México, movimiento iniciado en 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla. Y en La Habana empezaron a brotar revueltas que barruntaban la lucha por la independencia de Cuba, que al deteriorar el clima de tranquilidad propiciaron el desorden, el pillaje y el crimen. Darío Galera, de 24 años, comerciante en todo, ambicioso y audaz, no tenía el menor deseo de poner en peligro su patrimonio tan duramente ganado en todos esos años de trabajo y privaciones, así que decidió abandonar un lugar tan conflictivo y dirigirse al continente, llevando consigo un buen acopio de experiencia y sus muy buenos ahorros. Un día se embarcó en La Habana rumbo a Chan Santa Cruz de Bravo, hoy Quintana Roo, perteneciente a la península de Yucatán. Por primera vez en su vida, en lugar de pernoctar en mesones de mala muerte, decidió alquilar una casa pequeña, comprar algunos enseres y rodearse de las más elementales comodidades para subsistir. Teniendo como base Chan Santa Cruz, se dedicó a expandir el área de sus transacciones comerciales y viajaba con frecuencia a Campeche y a Mérida. Su vida era el comercio y su ambición atesorar sus ganancias, así que poco o ningún tiempo distraía en relaciones sociales. No hacía en las amorosas, que empezaron a proliferar y a producir hijos naturales en orden progresivo. Una de las pocas amistades que entabló en Campeche fue con don Juan Pastor, viudo español de gran cultura y poca fortuna, y con su hija Dominga, a quienes frecuentaba con reiterado interés porque eran españoles como él y porque le apasionaban sus relatos acerca de la historia de España y sus disertaciones sobre un sinfín de tópicos de toda índole, salpicados de humor a los que don Juan llamaba su particular filosofía. En casa del castellano procuraba pasar todas las horas libres que le dejaban sus negocios y sus correrías. Cuando estaba en Campeche, escuchaba embelesado la música de su patria, que tan diestramente interpretaba Dominga al piano, una muchacha de la edad de Darío, muy inteligente como su padre, aunque no bella, ni siquiera agraciada, que tampoco poseía las virtudes típicas de las mujeres de su época. Padre e hija disfrutaban de la placidez de su vida,
tan similar en intereses. Ambos leían ávidamente. Ambos conversaban horas enteras de temas que a Darío le apasionaban porque nunca habían formado parte de su vida. Dominga se hacía cargo del gobierno de la casa, con tanta habilidad y concierto que, a pesar de los escasos ingresos del padre, provenientes de las clases que impartía a las jóvenes de casas ricas, pasaban por ser una familia de buen vivir. Padre e hija representaban para Darío el más preciado nexo con su pasado español, y se esforzaba al máximo por asimilar y retener todo lo que de don Juan aprendía durante esas deliciosas veladas. En uno de sus frecuentes viajes a Mérida, el espíritu inquieto de Darío puso su mira en una casa preciosa que estaban acabando de construir frente a la Plaza Grande. No se la quitaba de la mente, y aunque era una casa enorme, él la visitaba con frecuencia y soñaba con verse viviendo en ella, convertido en respetable propietario y miembro por derecho propio de esa sociedad exclusivista y europeizante que era la sociedad emeritense. Así que cuando la casa se terminó de construir en 1840, Darío Galera la adquirió. Pasó como propietario bajo el arco de medio punto de la entrada y tomó posesión de la casa de sus sueños. La había adquirido mediante el pago de 30 pesos fuertes, según escrituras que están en poder de mi prima Elsa, convirtiéndose así en uno de los españoles de regular fortuna establecidos en la Ciudad Blanca. Siendo un hombre joven, 28 años, y no muy mal parecido, se esperaba que su siguiente paso sería concertar un compromiso matrimonial con alguna de las muchas doncellas casaderas de la alta sociedad, poseedoras de no despreciables fortunas. Pero Darío no pensaba ni poco ni mucho en el matrimonio. Su ambición siempre había sido consolidar su fortuna, y cuanto dinero reunía se convertía en una nueva propiedad, todas dentro de la misma manzana, de la Casa Grande, para poder vigilarlas mejor. Su primera adquisición para la casa fue un gigantesco espejo biselado con un precioso marco de caoba labrada, con 2 enormes sirenas en el centro y una cauda de flores y frutos a los lados. Por días enteros contemplaba el hermosísimo espejo que cubría casi toda la pared de la primera sala, pero que por otra parte lucía absolutamente solitario. Para acompañarlo compró un ajuar de brocado, pero todavía continuaba viéndose solo. Siguió comprando mesitas, pinturas, cortinas, candiles, hasta que la casa se fue vistiendo y fue emergiendo como algo bello y acogedor a sus ojos. De allí en adelante siguió un frenesí de compras de todo cuanto veía, de todos tipos, estilos y colores, que no tenía fin porque la casa era tan grande que engullía insaciablemente todo cuanto él compraba. Esa anécdota quedó en la familia para siempre, y cuando en nuestra casa alguna compra requería de otra, mi madre decía, como el espejo de don Darío. Pues, ¿qué más podría suceder en casa de un hombre solo, sino la afluencia de grupos de amigos, que jugaban, tocaban guitarra, cantaban y declamaban poesías hasta la madrugada? Además, sus enredos con mujeres seguían proliferando, y como a él importaban un ardite las apariencias y el qué dirán, su vida licenciosa trascendía, y empezó a ser pública y notoria la existencia de sus concubinas y de sus hijos naturales que llevaban, como era usual en aquel tiempo, en las relaciones no santificadas por la Iglesia, los apellidos de sus respectivas madres. Debido a que su situación económica era más que desahogada y que Darío era regularmente responsable, aquellas familias tenían el gasto diario asegurado. Todas las mañanas, Darío hacía enganchar el coche de caballos, lo cargaba con canastas llenas de provisiones para cada familia y salía a repartir su diario a aquellas mujeres. Darío Galera nunca negó a los hijos que tuvo, y hasta su muerte siempre contaron con él quienes lo necesitaron. Algunos de los mayores se encargaron en algunas épocas del manejo y administración de sus bienes, aunque su injerencia no haya sido del todo beneficiosa. No obstante su buena posición económica, su casa y sus florecientes negocios, Darío nunca había podido desechar el deseo de ser un hombre de familia respetable, aceptado dentro de la estricta sociedad de Mérida, aunque nada hubiera hecho por conseguirlo. Su fortuna no podría considerarse despreciable, pero de ninguna manera se equiparaba con la de las familias adineradas. Era aceptablemente atractivo y célibe en un mundo lleno de mujeres aspirantes al matrimonio. Pero aun cuando no habrían faltado candidatas dispuestas al casorio, a pesar de sus conocidos lances amorosos,
Darío presentía que nunca podría entenderse con una de esas señoritas de sociedad con aires de nobleza. Por otro lado, se sabía físicamente insaciable. Practicaba su potente energía sexual como un ejercicio calistécnico que requería satisfacción constante, sin trabas ni cuestionamientos, sin obligatorias palabras de amor ni protocolos de conquista. Para eso, sus diversas queridas le proveían a satisfacción, pero en sus ratos reflexivos, sus pensamientos recurrían una y otra vez a su necesidad de tener una familia legítima, con herederos que perpetuaran su nombre, y la única forma de lograrlo era pasando por la sacristía y cuanto antes mejor. Cuando cundió la noticia de que Darío Galera, el perdido, el calavera de Darío Galera, pretendía desposarse, se multiplicaron las invitaciones a fiestas y saraos. Su vida se convirtió en una sucesión de tertulias y conciertos, tardeadas, pasadías y veladas musicales, donde desfilaba toda suerte de señoritas casaderas de varios tipos y fortunas. El ritmo de vida de la buena sociedad de Mérida no iba a inmutarse a pesar de que ese año, de 1846, a causa de la anexión de Texas a los Estados Unidos ocurrida el año anterior, el país se encontraba inmerso en una guerra que habría de concluir 2 años más tarde, con la firma del Tratado de Guadalupe, por el cual México cedió a los Estados Unidos de América los territorios de Nueva México y la Alta California, y reconoció la anexión de Texas. Los acontecimientos que fustigaban al país parecían muy ajenos a los separatistas habitantes de la Ciudad Blanca, y Darío seguía disfrutando con el desfile interminable de sus posibles consortes. Dentro de ese torbellino de compromisos sociales, se hallaba cuando recibió una triste noticia. Su viejo y querido amigo, don Juan Pastor, agonizaba. Claro que era un anciano, pero la idea de perder a alguien que había estado tan cercano a sus afectos le parecía una traición de la vida. Marchó de inmediato a Campeche y lo encontró aún con vida, si es que vida se podía llamar a aquel sordo estertor y a esa angustiosa agitación que le roncaba en el pecho. Largos y tristes fueron los días de su lenta agonía, que terminó al fin por arrebatarle el aliento. Darío y Dominga Pastor hicieron los arreglos del enterramiento, y bajo la firme y organizada dirección de ella, todo se llevó a cabo ordenada y sencillamente. Dominga era ya una mujer de 28 años, de ademanes seguros, voz grave y pausada, y un rostro limpio, sin afeites. Muchos días habían pasado desde la muerte de don Juan Pastor, y Darío se resistía a regresar a Mérida. Todas las tardes llegaba a hacerle compañía a Dominga, y como en otras épocas, sentados plácidamente en la salita, conversaban con franqueza, con naturalidad, de todas sus cosas. Darío la miraba ir y venir efectuando sus quehaceres como siempre. Fue entonces cuando empezó a madurar en su mente la idea de que Dominga era la mujer que necesitaba. No era bella, no era elegante, no era joven, y tal vez lo único que de ella le atraía era su origen español y que le tenía una confianza que nunca había podido tener con ninguna otra mujer, porque con ella se sentía cómodo, tranquilo, sin complejos ni fingimientos. No lo pensó más. Su mente, acostumbrada a reaccionar rápidamente cuando se le presentaba alguna buena transacción comercial, decidió que le convenía casarse con ella. Esa misma tarde le comunicó su decisión a Dominga, pero para su sorpresa ella no aceptó. Tranquilamente, con ese su acento con reminiscencias españolas, le dijo: «Pero si yo no quiero casarme, Darío, nunca lo he querido. No soy para el casamiento. Es que siento un gran respeto por mi independencia. Y para mí tiene más valor no tener que obedecer a nadie que ser la esposa de fulano de tal. Sé que no podré dominar nunca la aversión que me produce la sujeción que impone el matrimonio en todas sus manifestaciones». Pero Darío ya había decidido tomarla por esposa y no le importaban sus razones. Ni las entendía ni las aceptaba. En materia de mujeres estaba acostumbrado a obtener lo que quería cuando lo quería, y Dominga no sería la excepción. Inició su asedio echando mano de todos sus recursos de persuasión y de convencimiento, como amigo del padre, como el mejor compañero. Le hizo ver su condición de mujer sola, que propiciaría situaciones hostiles y hasta denigrantes, dentro de una sociedad austera y puritana que nunca comprendería los derechos que ella pretendía defender. Pero Dominga se sentía libre y soberana para resolver quedarse soltera,
porque mucho tiempo atrás había decidido que el acto sexual era la más violenta agresión humana al cuerpo de una mujer y que la relación sexual por sí misma no bastaba para sostener el matrimonio, que el sufrimiento al que se sometían las mujeres al dar a luz, consideradas siempre como máquinas productoras de hijos, o en su defecto, rechazadas o sustituidas, era un proceso denigrante, despiadado y cruel, pues los partos reiterados y continuos con gran frecuencia les causaban la muerte, y porque detestaba la posición de inferioridad y de sumisión que al casarse adoptaban todas las mujeres de su tiempo, sin distinción de posición o de clase. Pero algo con lo que no contaba vino a descargarle el golpe de muerte. Cuando se abrió el testamento de don Juan, se encontró que la pequeña fortuna con la que ella contaba no existía más. Quizá nunca existió, o tal vez se fue acabando a través de los años en sufragar los gastos que los escasos ingresos de su padre no habían alcanzado a cubrir. Pero la amarga realidad era que lo único que le quedaba era la pequeña casa con sus pobres enseres. La barrera tras la que Dominga se parapetó para defender su integridad de ser humano se derrumbó miserablemente. Sin recursos propios, no tenía asidero. Ni su inteligencia ni su preparación le garantizaban posibilidades de sobrevivencia en un mundo de hombres sin alternativa. Y Dominga, la mujer que en pleno siglo XIX quiso ser libre e independiente, la que ambicionó poder disfrutar del sencillo placer de vivir su propia vida, supo que había llegado el momento de claudicar. La boda se llevó a cabo sencillamente en la Catedral de Mérida, contraesquina de la Casa Grande de Darío Galera, y la sociedad en pleno, mirando a Dominga de soslayo, atestiguó la unión que esa noche habría de consumarse sin mediar una caricia, entre dos seres que jamás se habían dicho una palabra de amor. Al día siguiente, Dominga ribeteó prontamente el ojal de su sábana nupcial, para que a partir de entonces sus relaciones conyugales se llevaran a cabo a través del susodicho orificio. Habiendo solucionado en parte la molesta situación, a la que no podía poner el drástico remedio que hubiera querido, se lanzó de lleno a ordenar aquella casa, en la que todo parecía estar por ningún lado. Los primeros que tuvieron que plegarse a la disciplina fueron los sirvientes, tan mal acostumbrados a tener rienda suelta, por lo que la casa era un verdadero caos. Los ucases de Dominga Pastor eran drásticos e inapelables, y mediante su sistema metódico e inflexible, fue depurando centímetro a centímetro todo aquello que a su juicio sobraba, obstruía o afeaba la buena marcha del hogar. Además de que el orden había formado siempre parte de su naturaleza, aquellas tareas eran para Dominga una buena terapia ocupacional, mediante la cual trataba de aminorar sus frustraciones. Pero sin duda, la casa iba ganando en equilibrio y funcionalidad, aunque de pronto Darío empezaba a echar de menos sus cuadros de ninfas y faunos, o sus recuerdos de anclas y cordeles que faltaban en techos y paredes, o cuando no solía encontrar las cosas que dejaba abandonadas por cualquier parte. Las horas de comida se habían vuelto estrictas, y las costumbres relajadas de Darío no se lograban ajustar al nuevo sistema, aunque admitía que las viandas eran mejores y el gasto menor, y eso, para su inveterada costumbre ahorrativa, era muy bienvenido. Darío estaba decidido a hacer funcionar su matrimonio. Admiraba desde siempre las cualidades de Dominga Pastor, y aunque en el fondo se sentía acomplejado por la soltura, aplomo e inteligencia de su esposa, le tranquilizaba contar con alguien a quien le importara proteger sus intereses o a quien acudir en busca de una solución sensata a sus problemas, principalmente los contables, que nunca había podido manejar fácilmente, y se admiraba de la facilidad con que ella los resolvía. Tentado estaba a veces de poner totalmente en sus manos las cuestiones económicas de sus finanzas, pero no se encontraba con el valor de tener que dar explicación del dinero que distraían el sostenimiento de sus mujeres y de sus respectivos hijos, de cuya existencia, por supuesto, Dominga estaba perfectamente enterada. Pero aún restringiendo su injerencia, la ayuda de su esposa era más que suficiente para introducir orden y concierto en lo que había sido su inveterada confusión,
el matrimonio había traído a su casa y a su vida cambios radicales. Dominga disponía, controlaba, había impuesto tal disciplina que todo marchaba a la perfección porque ella misma era el orden y la perfección personificada. No solo había logrado hacerse obedecer y respetar por la servidumbre, que tan mal acostumbrada estaba a la indisciplina, sino que llevaba el control exacto de los gastos domésticos. Restringió los dispendios de Darío y empezó a meter en cintura a los inquilinos, que entre agasajos y jaranas, jugadas de panguingui o invitaciones a comer multibollos o pucheros, se habían quedado atrás con el pago de las rentas. Darío acabó por aceptar de buena gana todas las disposiciones de su esposa, pero protestó cuando ella empezó a poner objeciones a las visitas de su grupo de amigos, que con tanta frecuencia se quedaban chanceando, cantando o jugando cartas hasta el amanecer. Eso no le parecía justo. No estaba dispuesto a aceptarlo, porque eran sus amigotes de siempre, y ahora que se había vuelto hombre de hogar, ellos eran su única distracción. Pero Dominga acabó por vencer por una razón muy poderosa. Estaba embarazada. Se sentía indispuesta y no quería barullo. Y los amigos no volvieron. Pero Darío era un hombre feliz, como si el acontecimiento fuera nuevo en su vida, como si nunca antes hubieran existido esos 6 hijos López, Rodríguez y Monreal que constituían entonces su caterva de hijos naturales. Pero es que este hijo era distinto, era el que iniciaría su descendencia, la dinastía de los Galera, su hijo legítimo. La gestación se inició con problemas. Los malestares de Dominga Pastor no eran los usuales. Los vómitos no cesaban. La mujer estaba exhausta, ojerosa, desmadejada. En el 6º mes de gestación, las molestias persistían y a veces hasta parecían agravarse. Dominga se aisló en su cuarto. No se encontraba bien con nadie, y menos que con nadie con Darío, de quien decía que hasta su olor le repugnaba. Se volvió huidiza, como avergonzada, y le pidió a Darío que trasladara sus habitaciones a las de la ala opuesta de la casa. Sumiso y complaciente, ordenó el cambio provisional de sus pertenencias, pero lo que nunca se imaginó fue que ese cambio iba a ser el único, el definitivo, que se trataba de un verdadero desahucio y para siempre. Nunca más volvería a compartir el lecho de Dominga Pastor. El trabajo de parto fue angustioso, interminable. Horas enteras se sintieron en la casa los ires y venires de la comadrona y de los sirvientes llevando pailas de agua caliente, montañas de sábanas y ropas ahumadas con alucema y romero. Aunque de labios de Dominga no salía un solo quejido, muy dentro de su ser se agigantaba el miedo angustioso de morir, como moría casi 1/3 de las parturientas de su época, víctimas de la fatídica fiebre puerperal o por impericia médica. Le sublevaba el que la Iglesia pidiera a las mujeres resignación cristiana, declarando que el parto es el tributo exigido por Dios a cambio de las glorias de la maternidad. El alumbramiento se alargaba. El médico lo declaró, de cabeza última, así que había que desplazar la placenta. Al cabo de una espera infinita, de maniobrar los fatídicos fórceps de cuchara y de murmurar plegarias, emergió la criatura, lacia y amoratada. Dominga miraba sin ver, con los ojos fijos y las manos empuñadas. Retumbó el váguido hasta el confín del techo, de 6 metros de alto, y la comadrona se acercó solícita. «Todo ha pasado, doña Dominga. Es una niña. Fue difícil por ser la primera, pero todo irá bien en el siguiente». Pero Dominga lo había decidido allí y en ese momento. No habría un siguiente nunca. No tendría ni un hijo más. No hay disfraz que pueda ocultar el amor donde está, ni fingirlo donde no está. 40 días después del parto, una vez transcurrida la cuarentena de rigor, alimentándose con gruesos caldos de gallina, pucheros con abundante surtido de verduras, tan escasas en esas áridas tierras, Dominga volvió a señorear por la casa. De los postes de su enorme cama de latón empezó a descolgar los racimos de rosarios y escapularios que las vecinas le habían traído o enviado para que la acompañaran y asistieran en sus horas de trabajo mujeril, y las sartas de corales rojos que le ayudarían a bien parir. Parecía que todo entraba en la normalidad. Pero cuando Darío se atrevió a sugerir que ya era tiempo de reanudar su vida matrimonial,
La respuesta fue definitiva y contundente. Nunca más. Dominga no pasaría nunca más por ese horrible trance, vil y degradante, al que había sido sometida contra su voluntad. Y si las relaciones físicas que tanto le desagradaban tenían por objeto la procreación, ella ya no le veía la razón para soportarlas. Darío estaba estupefacto y se negaba a aceptar una decisión tan absurda y sin sentido. Le daría tiempo para reflexionar, se revestiría de paciencia y probaría con ella todos sus encantos masculinos que, según él, le habían dado tan buenos resultados con sus concubinas, aunque estas pobres mujeres nunca hubieran sido conquistadas, sino avasalladas por él. Propiciaría acercamientos, aunque él nunca hubiera sido un hombre que supiera cómo hacerle la corte a una mujer. Sus romances no eran otra cosa más que violentas posesiones, incluyendo a Dominga. Y tal vez pensara, como dice Henry Miller, que cada día que vivimos atados a un ser humano a quien no amamos, destruimos nuestra capacidad de amar y de tener al ser que merecemos. Se sentía herido en su amor propio, en su hombría, en su condición de macho, pero no había nada que hacer. Mucho tiempo habría de pasar para que esta herida tan salvajemente infligida a su masculinidad cicatrizara, aunque tal vez nunca llegó a comprender, y mucho menos a admitir, la parte de culpa que le correspondía. Dolorido y todo, reanudó su inveterada costumbre, como dice Camilo José Cela, de refocilarse con sus damas robustas y cumplidoras, propicias como es mandado para el mejor deleite de las potencias del alma y los sentidos del cuerpo, a quienes había descuidado mientras ensayaba a convertirse en buen esposo. ¿Cómo era posible que, siendo tan buen conocedor de damas, en sazón se hubiera conformado con una mujer leída y escribida, independiente y dominante, que de ninguna manera facilita la lucha contra el vicio de la lujuria, ni hace más llevadera la artificiosa, incómoda e incivil virtud de la castidad? Bien poco le habían durado sus propósitos de integrar un hogar santificado por todas las leyes del hombre y de la iglesia, sus intenciones de cambiar rumbos y de convertirse en un ente doméstico. Estaba convencido de que nadie se cambia a sí mismo. Uno no es negro y de pronto se transforma en blanco. Todo está presente en su carácter y se desarrolla o permanece escondido para siempre, pero allí está, enteramente igual. Lo acontecido no tenía marcha atrás, así que no le quedaba más camino que aceptarlo, y como no podía diseñar nuevas formas por más que trataba de reflexionar sobre ello, tendría que retomar la vida donde la había dejado. Dios, hacía tan poco tiempo, aunque tuviera que seguir atado a ese absurdo sacramento por una única razón, su hija. Solamente sentía un gran peso en su corazón. ¿Nunca más tendría un heredero varón legítimo? No. Su estirpe, apellido tan duramente conseguido, el flamante patronímico Galera, moriría con él. Una vez satisfecha de haber solucionado su problema marital, Dominga Pastor reanudó con nuevos bríos sus labores consuetudinarias, organizando, limpiando, ordenando, sorprendiendo pequeños pecadillos de los sirvientes, cuidando de su esposo y de su hija, y reservando lo mejor de su tiempo para sus lecturas. Tenía demasiados intereses personales y suficiente inteligencia para tener horas vacías o días ociosos. La biblioteca que ella y su padre habían disfrutado tanto y que había instalado en la salita anexa a su dormitorio, se enriquecía constantemente con las nuevas ediciones recibidas de Europa y de América. Los jardines resplandecían con sus cuidados. El mobiliario primigenio de Darío, colección arbitraria de estilos y colores, había sido reemplazado por piezas y conjuntos de mejor gusto y calidad. Las salas empezaron a tomar un nuevo aspecto con la instalación de antepuertas y finos tapices, tibores y obras de arte de buen gusto. Conforme la hija, Dominguita, iba creciendo, también adquirió de su madre el gusto por lo bello, y tanto de la capital como de Europa recibían la visita de agentes de joyería para ofrecerles lo mejor de sus novedades. La muchacha tenía preferencia por los atuendos de un mismo color de la cabeza a los pies, y debido a su temprana tendencia a la alopecia, sus pelucas también formaban parte de esa manía monocromática. Para su marido, doña Dominga nunca escatimaba atenciones y cuidados, que se esmeraba en prodigarle solícita e incansablemente. Así que el amor que entre ambos nunca tuvo oportunidad de nacer,
se convirtió con el tiempo en una entrañable relación de compañerismo y afecto, a la que poco o ningún daño pudieron infligirle las relaciones extramaritales de Darío. Una vez delimitada su autonomía residencial en el ala izquierda de la casa, Darío hizo construir al fondo una escalera secreta que daba a la calle. Por ese conducto, según él, podía conducir sus asuntos amorosos en forma totalmente discreta y respetuosa. El número de sus amasías fue en aumento, y los hijos Pérez y Cortázar se sumaron a los anteriores hasta hacer un total de 11. No obstante el considerable índice de mortalidad que todavía diezmaba a la población infantil a mediados del siglo XIX, la prole de don Darío medraba feliz dentro de sus estrechas limitaciones. No así la pequeña Dominguita. Desde que tenía 6 años, su inactividad manifiesta, una cierta torpeza de movimientos y sus constantes tropiezos fueron los síntomas extraños que detectó su madre, siempre alerta y observadora. Los mejores oftalmólogos diagnosticaron sin lugar a dudas su padecimiento. La niña sufría de gota serena, llamada así porque los ojos, afectados de ceguera progresiva, conservan su brillante apariencia natural. El mal es hereditario por vía materna y puede saltar varias generaciones antes de reaparecer. La mujer es la portadora y lo transmite solo a las mujeres, al contrario de la hemofilia, que solo es transmisible a los hombres. Desde que se conoció el diagnóstico, la vida de Dominga Pastor no tuvo más propósito que dedicarse en cuerpo y alma a atender a su hija y a cumplirle hasta el último capricho, abrumándola materialmente de todo cuanto pudiera halagarla. Aunque el mal prosiguiera implacable su nefasta tarea de aproximarla a las tinieblas, la madre se había propuesto ignorarlo, esperar un milagro y procurar que su hija tuviera todo cuanto el dinero puede comprar. Esos mimos excesivos propiciados desde su infancia, la devoción constante de la madre y el dominio que la niña ejercía sobre todos los que vivían a su alrededor, hicieron de Dominguita Galera, cuyos ojos quedaron totalmente ciegos a la edad de 45 años, la mujer dominante, egoísta, impredecible y caprichosa que todos rehuían y hasta temían. En 1858, mientras en la Casa Grande se celebraban por todo lo alto los 18 años de Dominguita, en México el presidente Ignacio Comonfort, al verse implicado en una conspiración para derogar la Constitución de 1857, tuvo que abandonar el país y Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, cargo que según la Constitución llevaba anexa la función de vicepresidente de la República, asumió la presidencia. Félix Zuluaga se alzó contra el gobierno y sobrevino la guerra civil, llamada Guerra de Reforma. Juárez se retiró con su gobierno a Guadalajara y al sufrir sucesivas derrotas se remontó por el Golfo hasta Nueva Orleans para dirigirse a Veracruz, donde expidió en 1859 las famosas leyes de reforma, que establecían la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y otras medidas de trascendentales consecuencias políticas, sociales y económicas. La guerra se inclinó en favor del triunfo de los liberales y Juárez se instaló nuevamente como presidente constitucional de México en 1861. El mal estado del erario lo obligó a suspender el servicio de la deuda pública, tanto interior como exterior. Los intereses financieros de Francia, Inglaterra y España resultaron afectados, lo que sirvió de motivo o pretexto a esas naciones para intervenir en México y desembarcar en Veracruz. Juárez solucionó el conflicto derogando la ley de suspensión de pagos, causa aparente de la intervención, pero Francia, que tenía el oculto designio de imponer en México un gobierno monárquico en combinación con elementos conservadores mexicanos, apoyados por el Papa, que deseaba recuperar el poder económico y social del que las leyes de reforma de Juárez lo habían despojado, insistió en su proyecto de intervención. España e Inglaterra se retiraron, pero los franceses dirigieron sus tropas al interior del país. Fueron derrotados el 5 de mayo en Puebla, pero Napoleón III envió nuevos refuerzos que elevaron el número de hombres a 30,000 y tras de tomar Puebla, marcharon sobre la Ciudad de México. Ante el avance del enemigo, Juárez instaló su gobierno en San Luis Potosí, mientras los franceses, ayudados por los conservadores mexicanos, se posesionaron de la capital el 7 de junio de 1863 y proclamaron el Imperio de México. Como emperadores,
Napoleón III envió a Maximiliano y Carlota, una triste pareja que habría de pagar con creces sus 37 meses de un reinado que nació herido de muerte.